Si hay una palabra que defina perfectamente a Cincos, esa es soldado, y en ambos sentidos, no solamente en uno. Cincos es un soldado en lo que respecta a su naturaleza y su disposición de entrar en combate siempre que sea necesario, y eso incluye seguir órdenes. Pero también es un soldado en el sentido de que entiende perfectamente el significado de la lealtad hacia sus superiores y la entrega con sus hermanos. Y esa evolución del personaje se ve claramente en la serie de The Clone Wars, donde Cincos empieza como un clon más, pero se acaba convirtiendo en un líder y finalmente en un auténtico héroe. Las etapas de evolución de CT-5555 están bastante marcadas si prestamos atención a las señales, y son básicamente tres. La primera cuando es un soldado y empieza a destacarse como uno de los mejores. La segunda cuando deja de pensar tanto en luchar y se preocupa por hacer lo que cree que es correcto. Y la tercera y última cuando ve que todo en lo que creía se derrumba frente a él y aún así decide arriesgar su vida y todo lo que conoce con tal de averiguar la verdad. Estas tres etapas conforman el alma del personaje y hacen que Cincos destaque de entre el resto. En esencia, el clon es casi como una copia del Capitán Rex, y si ambos fueran Jedi podríamos decir que son maestro y aprendiz, pero le falta la paciencia y la capacidad de reflexión que tiene su superior. Aún así, y volviendo a las etapas de su desarrollo, empezamos a conocer la personalidad de Cincos en su primera aparición, el arco de los cadetes clon. Esta primera etapa la he titulado Soldado y considero que abarca en orden cronológico desde su entrenamiento hasta el arco de la prisión Ciudadela, pasando por su prueba de fuego en Rishi y la defensa de Camino. Durante este periodo, Cincos es un clon que solamente quiere una cosa: llegar a ser un soldado CAR. Los CAR eran los que peleaban en primera línea, los más capacitados para llevar a cabo misiones arriesgadas y en definitiva quienes estaban más expuestos al peligro. Por ese motivo es uno de los clones más centrados en el combate dentro del pelotón dominó. Por ejemplo, no tolera ninguna de las bromas ni de los defectos de sus compañeros mientras están en las simulaciones. ¿Quieres callarte y dejar de dar instrucciones? No eres el jefe. Y lo más significativo de todo es el que le pide a la Jedi Shaak Ti que le cambie de pelotón. Está convencido de que lo único que se interpone entre él y su deseo de ser un CAR son sus propios compañeros. Por eso sugiere que le trasladen al mejor pelotón, el pelotón Bravo. Pero entonces Cincos recibe de parte de Shaak Ti su primera lección como soldado. Tiene que aprender a trabajar en equipo y verse a sí mismo y a sus compañeros como parte de un todo. Soy una Jedi. Y el individuo y el grupo han de actuar como uno. Igual que vosotros. Así que solucionad vuestros problemas y comportaos como un grupo. El individualismo de Cincos está fuera de lugar en un ejército en el que todos tienen el mismo propósito, y pensar solamente en él no le ayudará a ser un miembro útil. Un verdadero soldado sabe cuál es su lugar y está dispuesto a sacrificarse por el bien de la mayoría. Shaak Ti no lo sabe y Cincos tampoco, pero esa lección improvisada no solo marcó al clon al principio, sino que es casi como una predicción de cuál sería su final, arriesgando su propia vida para descubrir una verdad que ponía en peligro a toda la República. Cincos empezó con un defecto muy marcado, que era el egoísmo. Pensaba únicamente en lo que le beneficiaba a él y culpaba a otros de sus propios fracasos. En su libertad y al ser creado con capacidad para razonar, él tenía la meta de llegar a ser uno de los mejores soldados de la República. Pero Shaak Ti le enseñó el valor de depositar su confianza en los demás y de que su fuerza no residía en sus capacidades, sino en luchar codo con codo junto a sus hermanos. Cincos era bueno, era realmente muy bueno. Tenía una excelente puntería y sabía moverse dentro del campo de batalla. Del pelotón dominó quizá era el más capacitado y el que tenía todas las papeletas para ser un CAR, pero aunque quería serlo, aún le faltaba entender por qué, y eso lo fue descubriendo a lo largo de esta primera etapa. Por ejemplo, en la luna de Rishi, donde a pesar del tedio de la rutina, él aprovechaba para cumplir con sus obligaciones y no le parecía bien que otros, como Heavy, fueran descuidados. Seguía queriendo ser el mejor soldado posible y sabía que debía esforzarse al máximo para conseguirlo. Ahí, por primera vez, experimentó en carne propia no solo la angustia de verse superado en número, sino el sacrificio de su compañero, que dio su vida para salvar al resto y alertar a la República. Esto le marcó tanto que honró la muerte de sus hermanos agregando dos símbolos nuevos a su armadura: la cabeza de una anguila en el casco para recordar a Katap y una pintura de un cañón rotatorio en el hombro en memoria de Heavy. Él consideraba esos sacrificios como algo a lo que quería aspirar. Para él era el máximo honor posible y estaba dispuesto a hacer lo mismo. Y justo eso volvió a suceder en la defensa de Camino. Ahí hizo lo posible por defender la posición cuando se lo ordenaron, apoyó a Cody y Rex y alentó a los cadetes para que lucharan por su hogar. Míranos.
Todos somos iguales. Mismo corazón, misma sangre y el mismo entrenamiento. Mi sangre hierve por luchar. Nuevamente, Zincos estaba preparado para combatir y morir luchando si era necesario con tal de proteger a la República. Pero aquí nuevamente se le adelantó otro, en este caso 99, que quiso ir a por más granadas. Zincos fue el primero en salir de su posición y quedarse totalmente desprotegido para evitar que lo mataran. No estaba preparado para perder a otro hermano, pero fue inútil. 99 murió y aunque Zincos alcanzó el rango de CAR tal y como siempre había querido, todas estas pérdidas forjaron su carácter. Cualquiera diría que todo esto era suficiente para su desarrollo como soldado, pero a Zincos le quedaba por sufrir un último golpe, la muerte de Echo en la Ciudadela. Después de todo lo que se había esforzado, después de entrenar y combatir para ser un mejor clon, Zincos quedó como el único miembro vivo del pelotón dominó. Y aunque en realidad Echo seguía vivo, Zincos nunca lo supo. Así que a partir de todo esto, de ver cómo a su alrededor sus hermanos entregaban sus vidas por el bien de la mayoría, CT-5555 aprendió lo que significaba realmente ser un soldado. Y aquí empezó su segunda etapa. Ya era un soldado excepcional, pero ahora debía aprender a ser un buen líder. Y su prueba de fuego que marcó su paso hacia una nueva etapa de desarrollo fue efectivamente la campaña de Umbara. Fue aquí cuando dejó de ser un simple soldado y empezó a tomar mayor responsabilidad. Lo interesante es que a estas alturas Zincos ya era uno de los mejores soldados de la República. Finalmente había cumplido con su objetivo y había logrado su sueño, y podría haberse quedado ahí, pero no lo hizo. Precisamente por ser uno de los mejores, ya había visto morir a tantos hermanos que no estaba dispuesto a que eso siguiera siendo una costumbre, al menos no de formas tan innecesarias como las que proponía el general Pong Krell, y a raíz de eso se encendió en él una nueva chispa, la del liderazgo. Ya exploramos Umbara en el vídeo de Dogma, que te dejaré en la descripción, pero lo cierto es que a lo largo de la campaña Zincos fue la mano derecha de Rex. El capitán se debatía entre la opción de obedecer a su general o velar por la integridad de sus hombres. Su responsabilidad era mayor que la de Zincos, pero este último tenía las cosas claras. Hizo un poco de conciencia para su superior, y aunque su forma de encarar los retos era quizá demasiado extremista, no dejaba de tener razón. Él fue uno de los primeros clones en darse cuenta de que algo estaba mal con Krell, y el tiempo acabó por darle la razón. Zincos era fiel a Rex porque le conocía, habían vivido muchas cosas juntos. Por ese motivo tenía confianza con él para decirle lo que pensaba, y viendo cómo su capitán estaba atado de manos y entre la espada y la pared, no dudó en intervenir siempre que pudo. Cuando Krell culpó a Rex por no llevar a cabo uno de sus planes, fue Zincos el que se interpuso y le recalcó que era el Jedi el verdadero responsable. General Krell, por si no se ha dado cuenta, el capitán Rex ha salvado al pelotón. No creo que quiera obviar ese hecho. Eso le valió una amenaza por parte de Krell, pero Zincos no se quedó ahí. Uno de los momentos clave en la campaña de Umbara fue la conversación que mantuvo con Rex después de que el capitán les comunicara un nuevo plan suicida del general Jedi. Cuestionó las órdenes delante de todo el pelotón, creyendo que estaba lo correcto y diciendo que al menos Anakin les lideraba desde el frente, pero Rex se lo llevó aparte para tener una charla con él. Zincos estaba hablando como un soldado competente, cuestionando las tácticas y viendo la situación únicamente en términos de bajas, victorias y derrotas. Rex aquí le empezó a enseñar el cambio de mentalidad que tenía que hacer si quería ser un buen líder. Me vendría bien que calmaras a la tropa y que les convenza para embarcarse en otra misión suicida de que perdimos a muchos la última vez. Hace las cosas de otra forma, pero es eficaz y obtiene resultados. Es un héroe condecorado. Habrá logrado victorias, pero has visto su cifra de bajas. Supera con creces el número de bajas de cualquier otro. Es el precio de la guerra, 5. Somos soldados. Nuestro deber es cumplir órdenes y si hace falta dar nuestra vida por la victoria. ¿Crees lo que crees o te diseñaron para creerlo? Quiero recalcar especialmente esta frase de Zincos. ¿Crees lo que crees o te diseñaron para creerlo? ¿Te suena esta reflexión? Pues la verdad es que ya la escuchamos antes cuando hablamos de Cut Lawquane, el clon desertor. Te programaron para creer en eso, capitán. Es muy posible que Rex se diera cuenta también, pero el hecho aquí es que Zincos, al igual que Kat, estaba empezando a entender que era más que un simple clon diseñado para pelear. Era un soldado con la capacidad para razonar y cuestionar qué estaba bien y qué estaba mal, y, sobre todo, que ejerciendo su libertad era también su derecho a escoger qué era lo que quería hacer. No estaba rechazando participar en la guerra como Kat, sino que deseaba seguir haciéndolo, pero, eso sí, con unas garantías mínimas
mínimas que cualquier líder estaría dispuesto a aceptar, es decir, predicando con el ejemplo. Si Krell quería hacer un plan suicida, pues adelante, pero que se pusiera él al frente. Zincos en este momento empieza a entender qué es lo que debe hacer un líder, y será justamente eso lo que haga poco después, porque cuando ve que hay una oportunidad de lograr una victoria infiltrándose en la nave de mando separatista, es el primero en ofrecerse. Es su plan, conoce los riesgos y predica con el ejemplo. Si sale mal, él será el que sufra las consecuencias, y ese es el primer paso para ser un buen líder, algo que Krell no entendía, o mejor dicho, no quería entender. En Umbara, Zincos aprendió el precio que tiene el liderazgo. Por un lado, el tener que tomar decisiones que costarán la vida a muchos de sus hermanos, pero también a no pedir cosas que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Por eso estaba convencido de que su plan era lo que debía hacerse, no por honor u obediencia, sino porque simplemente era lo correcto. Pero no soy un número más, ni los demás. Con esta conversación queda claro que Zincos ya es todo un líder. Respeta cómo son las cosas, sabe que su función como soldado es obedecer y no lo niega. Ahora bien, conoce cuál es su verdadera naturaleza y es plenamente consciente de que tiene libertad para tomar sus propias decisiones. Ya no es ese clon que cumplía órdenes en su entrenamiento o en Rishi, Camino o la Ciudadela. Ahora es el segundo al mando detrás de Rex y ha visto, con el ejemplo de Anakin, cómo debe comportarse un verdadero líder. Y además, como le dice a Rex poco después, esa es la decisión correcta. ¿Es que te has vuelto loco? Es una misión suicida y una insubordinación. Así que, desobedeciendo unas órdenes que considera ridículas y con el único objetivo de salvar todas las vidas posibles, Zincos vuela hacia el peligro con la única compañía de Jesse y Hardcase. Y tienen éxito gracias al sacrificio de este último, pero gracias a él y al plan de Zincos, miles de clones salvaron sus vidas. ¿Y cuál fue la recompensa por lograr esa hazaña? Pues enfrentarse a un consejo de guerra por desobedecer las órdenes y posteriormente a un fusilamiento. Y aún así, dio la cara cuando Rex se quiso hacer responsable por algo que él había hecho. No, general. El capitán Rex se responsabiliza de actos que son míos. Zincos. Solicito que se rechace su responsabilidad y que la culpa recaiga solo en mí. Desde que tomó la decisión de desobedecer las órdenes, sabía cuáles eran las consecuencias, y llegado el momento, cuando llegó la hora de rendir cuentas por sus actos, él no agachó la cabeza, las aceptó y aunque estaba convencido de que lo que había hecho era lo correcto, estuvo dispuesto a llegar hasta el final. Todo tiene un precio, y si eso significaba morir después de salvar las vidas de sus hermanos, él lo pagaba con gusto. Rex, no te tortures. Tomamos una decisión. Sabíamos cuál sería el precio. Aún así, hizo un último intento, no por salvarse, no para no ser ejecutado, sino para abrirles los ojos a sus hermanos. Su discurso frente al pelotón de fusilamiento buscaba remover en sus conciencias todo aquello que él ya había tenido que razonar. Su llamamiento a la coherencia es el perfecto ejemplo de lo que hace un buen líder: dar órdenes, sí, pero también preocuparse de que sus subordinados entiendan por qué deben obedecerlas y tengan la libertad para cuestionar todo aquello que no les parezca correcto. ¡Alto! Esto está mal. Y lo sabéis. El general está cometiendo un error y alguien debe decírselo. Ningún clon debería morir así. Somos soldados leales. Cumplimos órdenes, pero no somos unos droides sin cerebro. Somos hombres capaces de tomar la decisión correcta. Sobre todo si las órdenes que nos dan son erróneas. Si se busca un momento que resuma perfectamente la personalidad de Zincos y cuál es su forma de entender las cosas o qué es lo que defiende, ese es el fragmento perfecto. Los clones son más que soldados o productos de laboratorio, son hombres, capaces de hacerse preguntas, cuestionar todo lo que les rodea. Son hombres y, como tal, tienen la libertad de escoger qué camino quieren seguir o las órdenes que deben obedecer. Tristemente, el tiempo le dio la razón, puesto que precisamente por seguir los mandatos de Krell, muchos de ellos asesinaron a sus propios hermanos en una trampa preparada por el mismo general. Umbara fue un infierno para Zincos y el resto de la 501, pero algo bueno salió de todo ello, y es que CT-5555 aprendió a tomar decisiones difíciles y a predicar con el ejemplo. En Umbara murió el Zincos soldado y nació el Zincos líder, y aunque ese desarrollo sería suficiente para convertir al clon en uno de los mejores, quedaba aún una última etapa. En Umbara
Ahora 5 se convirtió en líder, sí, pero con la conspiración de los chips llegaría a ser un héroe. 5, después de sacrificar tanto a lo largo del camino, por fin había llegado a la cúspide de a lo que un hombre debe aspirar. Había llegado la hora del máximo sacrificio, entregar la propia vida no solo por el bien de sus hermanos, sino por toda la República. Y es que el arco final del personaje es una vorágine de tensiones y conspiraciones que zarandean al clon de un lado para el otro. Empieza cuando su amigo Tap muere en una camilla sin él poder hacer nada, y todo acabó tan rápido como empezó. A diferencia de los hermanos que perdió con anterioridad, 5 siente que esta vez sí que puede evitarlo. Por eso no se aleja de él en ningún momento y hace lo posible por saber qué le está pasando. Ya ha perdido a demasiados hermanos y amigos, no está dispuesto a que eso le suceda a Tap. Y para salvarle la vida se enfrenta incluso a Shaak Ti y a los Kaminoanos, desobedeciendo nuevamente las órdenes que le dan y negándose a quedar en cuarentena. Es más, se hace un escáner él mismo y descubre por su propia cuenta la existencia del chip. Piénsalo fríamente, un clon, llevado por la única motivación de querer hacer lo correcto, llegó al fondo del plan que Palpatine tenía tan calculado y tan bien oculto. 5, movido por su libertad y sin miedo a afrontar las consecuencias, estuvo a punto de arruinar el plan milenario de los Sith. Un clon, un simple número más entre tantos millones, casi pone a descubierto a Sidious, y todo porque, tal y como él mismo dice, no son criaturas que puedan ser desechadas sin miramientos. No me lo puedo creer. Van a matarlo. En estos casos, es la única medida lógica. No se nos creó para ser desechados así. Puede que sí. CT-5385 será sacrificado para que sobrevivan otros como él. No hay otros como él. Así pues, con la ayuda del droide AZ, desobedece las órdenes y le extrae el chip a Tap. 5 ya tiene la verdad en sus manos, el destino de los clones y la República está en esa pequeña muestra, pero el precio a pagar es demasiado caro para él. Tap muere en la camilla, libre ya de las pesadillas, y se va en paz, y deja a 5 nuevamente llorando por la pérdida de un hermano. Ya son demasiados para él en una guerra que, tal y como acabará descubriendo muy pronto, necesita de su lealtad ciega para darle la victoria a Palpatine, aunque eso signifique quitarles lo más valioso para ellos, su libertad. Irónicamente, y aunque Tap murió, 5 pudo concederle dicha libertad, tal y como el moribundo susurra antes de irse para siempre. Olvida la misión. Esa horrible pesadilla. Soy libre. Poco se imagina el clon CAR que esas palabras las pronunciará él también muy pronto. A raíz de todo esto, los acontecimientos se precipitan. 5 se da cuenta de que la Kaminoana Nala Se está ocultando el verdadero propósito de los chips y nuevamente se enfrenta a todo camino para saber por qué. Se extrae él mismo el artefacto y se lo presenta a Shaak Ti como prueba de que todos los clones lo tienen y que no era un defecto de Tap. La muerte de su amigo, pero también su sentido del deber, le han impulsado a descubrir la verdad. Está decidido a llegar al fondo del asunto y nuevamente no le importan las consecuencias. Y tal y como le sucedió en Umbara, 5 demuestra que como individuo tiene que cuestionar las órdenes para entender el porqué de las cosas. No es un droide que obedece por programación, sino un hombre que se pregunta cuál es la decisión correcta. Y en este caso, lo correcto es arriesgarlo todo para saber qué está pasando. Y aunque pone a camino en su contra y se convierte en un fugitivo, la misma Shaak Ti le confirma que todo lo que ha hecho ha sido por un bien mayor. Gracias por confiar en mí, general. No es cuestión de confianza, 5. Sencillamente es lo correcto. Por desgracia para 5, ese es el último momento de consuelo que recibe antes de morir. Cuando lo llevan a Coruscant y descubre que el canciller es el que lo ha organizado todo, tiene que volver a escapar, y los únicos en los que confía son Rex y Anakin, así que intenta hablar con ellos. Drogado a traición por Nala Se, desorientado, sin saber qué hacer o cómo expresarse, el valor de 5 para tratar de contar la verdad es realmente admirable. Ahora tiene a toda la República en contra, e irónicamente todo lo que está haciendo es para lograr salvarla de la mayor conspiración de su historia. La fuerza que le impulsa sigue siendo la convicción de hacer lo correcto, aunque eso le cueste la vida. Se nota débil, está asustado y sabe que todo le queda grande, por eso le pide ayuda a quienes más confía. Y aunque Rex y Anakin le dan una oportunidad, Fox y la Guardia de Coruscant llegan antes de que pueda explicarles todo. El desenlace, bueno, pues ya lo conocemos. 5 recibe un disparo de Fox y se lleva el secreto a la tumba, aunque gracias a lo que dijo, Rex guardó un registro
maestro que posteriormente le ayudaría a él y a Ahsoka a sobrevivir a la Orden 66 y, a través de él, también al Bad Batch. Lo que pasa es que 5 lamentablemente ya no estaba ahí para presenciarlo. CT-5555 queda en brazos de su capitán y sus últimas palabras quedan para siempre en nuestra memoria. Nos viene muy grande, mucho más de lo que podamos imaginar. Yo nunca quería cumplir con mi deber, hermano. 5. Sigue conmigo, 5. La misión de las pesadillas terminan. Por fin. Y así muere uno de los soldados más valientes del ejército clon, un hombre que quería llegar a ser el mejor y que cuando lo logró quiso hacer más, quiso aprender a ser un buen líder, se preocupó por salvar a sus hermanos y, por encima de todo, quiso saber la verdad acerca de su propósito. Con su valentía, su sentido del deber y la convicción de que haría siempre lo correcto, aunque le costara la vida, llegó más lejos que ningún otro clon. Su última misión para liberar a sus hermanos de la conspiración del chip fracasó, pero él se fue en paz. Hizo más de lo que le correspondía, sufrió más de lo que era justo y se enfrentó él solo a una situación que le quedaba grande. Y aún así no se rindió, peleó hasta el final por algo que consideraba correcto y dio su vida para salvar la de sus hermanos. Entregó su vida para liberar al resto de clones y darles la oportunidad de escoger su propio camino. Y por eso, aunque empezó como un clon más, 5 murió como un auténtico héroe. Y esta ha sido su historia. CT-5555 fue uno de esos soldados que se distinguieron del resto y buscaron en su existencia, en el propósito por el que fueron creados, algo más que la simple guerra. En el caso de 5 fue querer hacer lo correcto, aunque eso le costara la vida, y con este vídeo he querido hacer un homenaje a su sacrificio y a su valentía. Aún nos quedan varios clones más para tratar el tema de la libertad dentro del Ejército de la República, así que suscríbete para no perdértelos y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando saque el próximo vídeo. Te recuerdo que ya he hablado de otros soldados clon, como Cut Lawquane, Dogma o Slick, y te dejo esos vídeos por aquí para que puedas verlos. Y sin nada más que decir, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que 5 descansen.